corregir a los hijos del vecino, ¿verdad? ¿A quién va a corregir? A tus propios A tus hijos. propios, porque los ama y los quiere. Lo mismo el Señor. Muchas veces, pues nosotros no entendemos. Lo que pasa es que hay mucha gente que está hablando en su nombre diciendo que están enseñando su doctrina de Él y en realidad lo que están haciendo es alimentando su ego, alimentando su persona de la gloria del Señor que le roban para adquirirla a ellos. No es que le estén dando gloria al Señor, sino que se la quieren robar. Y el Señor dice en su palabra: yo no comparto mi gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie. Pero hay gente que se la quiere robar y piensa que se la está robando, pero no es la gloria del Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay muchos casos en la Escritura que ya hemos dado estudio acerca de la posición en que el Señor tiene la familia delegada y cómo Él la estableció, cómo Él puso el lugar que a cada uno le corresponde desde el tiempo de la creación. Entonces, yo siempre he dicho, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al hombre o al Señor? Al Señor. Sí, es que eso decimos, pero cuando llegamos y conocemos a esas personas que estimamos bastante, pero que están haciendo o actuando en situaciones que no son bíblicamente hablando correctas, no les decimos nada ni hacemos nada al respecto. Pero el Señor, yo siempre he dicho, lo siento con estas personas que sean mis conocidas, mis conocidos, que no les guste lo que vayamos a decir o hablar. Pues bíblicamente hablando, mi hermano, saque la Biblia y dígame: mire, aquí dice en tal parte, y aquí dice en tal parte, así dice el Señor. No quiero filosofías ni interpretaciones particulares de nadie. Biblia, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, dice la Escritura, el Señor respalda su palabra, ¿ok? Pero hay situaciones en que el Señor dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis su opinión. Constantemente dice ¡no! Y el hombre necio, a que sí que el Señor así dice. Y yo le digo: deme un verso. Uno solo. Y no hay ni uno, porque el Señor, óigame bien, si el Señor ya dijo una vez no, después no va a decir sí, porque Él no tiene sombra de variación. Él es justo. ¿Cómo que a veces sí, a veces no? Él a veces sí dice, cuando le dijo no y después sí, por ejemplo, cuando Él tiene misericordia que la persona genuinamente se arrepiente, ¿ok? Entonces Él cambia de opinión, porque ve, como le dijo a un profeta: que no ves que mi siervo se humilló y yo le voy a extender su vida, ¿ok? Pero porque se humilló. De otra manera no hubiera cambiado de opinión, ¿ok? Entonces, miremos, para entender la Escritura, qué dice el Señor, cómo lo dice Él, en qué tiempo lo dijo, se aplica hoy en día o no se aplica hoy en día, y hay que entender muchas de esas cosas para ver porque claro, sí hay cosas que antes se hacían por la situación que existía, eso el Señor acomodaba la situación. Hoy es diferente, hoy muy diferente. Pero Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Pero las situaciones en nosotros, entre los humanos, como la política, lo social y tantas cosas, sí han sido diferentes. Es que para poder entender en el pasado, nosotros tenemos que entender cómo era el pasado. Hoy, con la mentalidad que tenemos hoy en día, no podemos comparar y sacar a conclusiones de cómo era antes, aplicarlo hoy en día. Porque tenemos que entender qué era antes. Antes, escúcheme bien, antes el hombre compraba a la mujer, era propiedad, era dado un precio por la persona y como a los esclavos, la mujer le pertenecía
legalmente porque se pagó un precio por ella como propiedad al que lo pagó el precio. ¿Okay? Hoy no es así. Hoy cuando van y se casan supuestamente le dan ahí las arras, según es el precio. Simbólicamente lo están diciendo. Pero la gente hoy en día ni siquiera entiende qué está haciendo. Nomás lo hacen porque les dijeron que lo hicieran así. Pero antes sí era de verdad que se pagaba el precio por la novia. Nunca se vio que alguien pagara el precio por el novio. ¿Sí? Nunca. Nadie. Porque era el hombre el que compraba, el que pagaba por la mujer. ¿Okay? Y entonces no se puede entender o no se debe comparar lo mismo que era antes a como era hoy. ¿Sí? Hoy en día cuando dicen no, que la mujer puede predicar, es que Débora, sí, pero Débora no iba y hacía sacrificios en el templo. Débora era un juez dentro de la política y ayudaba, pero con autorización del rey, porque el rey era tímido. Pero él siempre le decía, ¿sabes qué? El Señor dice que por tú ser así, pues le va a dar la gloria a una mujer porque tú no te atreves. Pero ella sí estaba sujeta al orden divino. Pero ella no iba, como les vuelvo a decir, ella no iba al templo y le decía al sacerdote, quítate, hoy yo voy a oficiar. Entonces, hoy en día sacan en las iglesias que la mujer puede oficiar porque Débora hizo. Por favor, entiendan cómo está realmente la situación. No es lo mismo la política que la religión. El rey es una cosa, ¿ok? El sacerdote es otra cosa y el ser profeta es otra cosa. Son cosas diferentes. ¿Sí me explico? Y Débora, ella estaba dentro de la política ayudando, juzgaba, le ayudaba a la gente a poner en orden las cosas. Y otras tantas más situaciones. Vemos que ninguno de esas, a los reyes no les era permitido ir a ofrecer tampoco sacrificios. ¿Por qué? Porque no era su área. Su área era fungir en la política. ¿Okay? Los profetas a veces sí lo hacían, porque se encontraban, ellos tenían ese poder. ¿Okay? Profetas sí podían. Vemos a Elías ofreciendo sacrificio al Señor. Y ahorita vamos a entrar ahí. De hecho, ustedes, pasos, vámonos, arranquémonos a Primera de Reyes, mis hermanos. Vamos a ver un poquito la historia de Elías, porque, mi hermano, yo comencé con eso porque aquí nos vamos a encontrar que después de que el profeta capítulo 18, capítulo 18, ¿sabe qué? Me voy a brincar todo eso porque es tanta la información que hay que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, sí, está dentro del 18. En el verso 18. No, 17. Y como Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. El rey Acab vino y se tuvo un encuentro, no voy a dejar toda la historia anterior, pero con Elías le dice: no, mira tú cómo alborotas aquí a la gente. Y Elías le dice: no, yo no la estoy alborotando. Fuiste tú, por andar en tus idolatrías y andar haciendo las cosas incorrectas y adorando a otros dioses. ¿Ok? Entonces, fíjese que en el verso 18, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400
400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. En varias partes bíblicas, comenzando desde el tiempo de allá de Nimrod, Semiramis, una mujer muy tremenda, mencionada en aquel tiempo fue Semiramis. Cuéntanos un poquito, Miguel, si te acuerdas. ¿Sí te acuerdas? Sí, Semiramis. De la mamá de Nimrod. Bueno, ella era una mujer muy poderosa en aquel tiempo y tenía un hijo que fue muy poderoso. O tú, Javier, cuéntanos de Semiramis. Pues la historia cuenta de que pues Fuerte. Semiramis tuvo un hijo con su propio hijo Nimrod, Ajá. cometió incesto por querer llegar a ser una diosa él. Y dijo que era de los dioses, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Nada más eso me acuerdo. Nomás de eso te acuerdas. Bueno, pues ella fue una mujer muy poderosa de aquel tiempo, dada a la brujería, a la hechicería, y pues tenía poder en base a eso, y era una gran opositora. Sacrificaba a los niños. Sacrificaba y todo, y era una gran, pero toda la gente le creía y hacían lo que, porque era una persona de autoridad, ¿ok? Pero siempre en oposición a lo que Dios mandaba. Siempre cuando las mujeres salían en todas esas situaciones, nunca era a favor del Señor, casi siempre era en contra del Señor. Y una de esas otras, un poco de tiempo después, fue esta que se llamaba Jezabel. Le dicen Jezabel, pero Jezabel. ¿Ok? Que Jezabel, su padre se llamaba Baal. Su papá de ella se llamaba Baal. Que quiere decir con Baal. ¿Qué es Baal? ¿Qué es Baal? ¿El dios de la carne? El Dios de este mundo. Señor. Señor es un... Oiga, fíjense lo que estoy tratando de enseñarles. Baal quiere decir Señor. Pero que al Señor no también le decimos Señor. Ajá. Pero hay otra divinidad, otra deidad, vamos a, no divinidad, deidad. ¿O cómo le llamamos? Diga, ayúdame. Otros seres que se hacen pasar por dioses, que también se le llamaba Señor, Baal. Y a él se le sacrificaban niños, le hacían sacrificios y lo servían como si fuera un dios. Y pues, Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que desde sus padres ya eran adoradores de Baal, de esas deidades. Y fue una gran opositora que bueno, más adelantito ahí está la historia, que el profeta le sacrificó y les cortó la cabeza, por decir así, a esos profetas de Baal, a 450, el profeta del Señor, uno solo, les dio cuello, porque el Señor se manifestó y probó que Él era el Dios verdadero. Entonces el trato era pues, que encendiera fuego del cielo y se consumiera el altar, la ofrenda que se estaba dando de un buey, y él hasta le echó agua, 3 veces le echó agua para probar, ¿no? Y los otros Baales, no pasó nada. Ahorita me devuelvo la historia, nomás para que sepan quién es Baal. Y él sí descendió fuego y se comió todo el animal cortado en pedazos, el buey, y lamió el agua y la leña y todo lo consumió el Señor. Todo. Y hasta quemó el otro altar. Hasta también quemó el otro altar. Ajá. También lo destruyó, ¿verdad? El altar de los Baales. Pero el punto es de que vemos que hay una guerra espiritual
entre dos señores, el Señor verdadero y el Señor falso. La deidad pagana y la deidad cristiana. Exacto. La que siempre ha estado sacrificando, haciendo otros rituales para otros dioses y no al Dios verdadero. ¿Ok? Y Jezabel era hija de Etbaal, una persona ya adoradora de Baal, del otro. Y ella también, Jezabel, ¿ok? Quiere decir, Jezabel, Baal exalta, o Baal es esposo, o es mi esposo. Miren nomás la esposa que tenía un hijo de Dios. Y era la que movía todo el asunto ahí, en la política, y era la que traía bien los... Porque hubo un hombre que el rey Acab, él quería esa viña de este señor, le gustó, ¿en qué razón? Yo no sé por qué le gustó, y él le dijo, te la compro, y no, le dijo, es que esto es de descendencia de mis padres, no te la puedo vender. Y se fue bien triste, y se fue y se acostó y no quiso comer, y vino Jezabel y le dijo, ¿qué tiene, mi rey? ¿Qué tiene? Y dice, no, pues resulta que este señor Acor, me parece que se llama, no me quiere vender sus tierras. Ahorita va a ver. Y fue y le levantó un falso, Jezabel, le levantó un falso diciendo que él había blasfemado al Señor y que lo sacaran allá afuera y lo apedrearan, y la gente le hizo caso a Jezabel, agarraron a este pobre señor siendo inocente y fueron, lo apedrearon y lo mataron. Por eso dice la escritura que no levantes falso testimonio contra tu prójimo, porque el falso testimonio es decir, esta persona, ¿cómo se dice? Blasfemó contra el Señor, y la blasfemia en aquel tiempo era digna de muerte. ¿Y qué es blasfemia? No es como hoy dicen groserías, no, blasfemia es decirse ser Dios. ¿Por qué mataron al Señor Yeshua? Porque decía ser hijo de Dios, y ¿de qué lo acusaron? De blasfemia. Esa es blasfemia, el decir ser Dios, o semejante a Dios, o algo relacionado con Dios. Entonces, como ¿qué dicen hoy en día una religión por ahí? Que es la de la bestia, que dice, no quiero decir nombres para no ofender a los que tienen esas creencias, pero lo cierto es la palabra del Señor, dice que esa bestia traía nombres de blasfemia. ¿Acaso el líder máximo de ellos no se dice el Santo Padre? ¿No se dice que es Dios mismo en la tierra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atribuyéndose los 3 títulos divinos, y se les dice Padre, cuando el Señor dice en su palabra, a nadie llaméis Padre, más ya nuestro Padre Celestial. Pero el hombre se ha atribuido estos títulos que le corresponden solamente al Creador, y nadie le hace nada, ni dice nada. Esas son las blasfemias. Atribuirse títulos que solo le corresponden a Dios, ¿ok? Pues Baal y Jezabel ahí estaban sirviendo a los Baales, y esta acusó a una persona de algo que no era cierto. Él nunca dijo nada de eso. Era un hombre pío, buena gente. Simplemente no le quiso vender su propiedad al rey y lo acusó de blasfemo. Hoy en día le dice blasfemo a uno que dice groserías. No, esas no son blasfemias. Es cuando se refieren a lo espiritual, la blasfemia genuina. ¿Ok? Ok, vemos esta mujer que hace eso y que hace tantas barbaridades, y que en la escritura nos enseña que después de que hizo el sacrificio Elías, que le decía a los profetas cuando estaban, a ver ustedes, sacrifíquenle a su Dios, y él riéndose acá, a un lado solito, y 450 profetas del otro. Andaban, como hoy en día, miren mis hermanos, los cultos, los servicios, tengamos cuidado, porque muchas veces todo lo que se mueve es pura emoción. Igualito el culto de Baal, lo están haciendo en las iglesias, pura emoción.
Y esos andaban danzando alrededor y les decía Elías, grítenle más fuerte. Tal vez está dormido, no los escucha. ¡Ja, ja, ja! Y se burlaba de ellos, porque en realidad, y ellos gritaban, como hacen hoy en muchas congregaciones. Y andan danzando y bailando. ¿Quién les dijo que pueden hacer eso? ¿Dónde dice la escritura que lo pueden hacer? Dice, es que David danzaba. Sí, David, pero tú no eres David. David era un hombre santo, genuino, y no lo hacía en el templo, lo hacía afuera, en el camino cuando iba a adorar, y él iba danzándole, y que hasta su esposa lo vio por la ventana. No estaba en el templo, si lo vio por la ventana, ¿verdad? Iba en la calle danzándole al Señor, en rumbo hacia el templo, hacia el atrio. ¿Quién les dijo que es en la iglesia donde se tiene que hacer eso? Es una señal, hermano. ¿Eh? Es una señal. ¿Ves? Y es lo que le digo, muchas veces no entienden lo que están haciendo. Y nuevamente, Leo, se está volviendo a ver lo que en aquel tiempo lo que hacía, se está viendo hoy en la modernidad. Pues, A ver, dame unos ejemplos. Como lo que decías de ahorita, como todo tiene, ahorita que también me gustó el punto que dijiste de cuando la blasfemia. Como okay. El rey Herodes, tal vez cuando dijeron que voz de Dios, sí, ¿cómo cayó? Cayó fulminado. Comido por los gusanos. Y hoy en día, pues, otra también que habla sobre eso, me ha tocado ver antes que he ido, o sea, y uno pues está adorando a Dios, ¿no? Cuando uno está adorando, está así, y te jalan, vente a danzar, y tú como que, oye. ¿Quién te está moviendo? ¿Sí? ¿Quién te está? ¿Quién te está moviendo? El hombre. El hombre. ¿Quién te está motivando? El hombre. hombre. No es inspirado, es emoción, totalmente. Como decías otra vez, cuando Dios te llena, hay un cambio radical. O sea, vemos que hoy podemos es danzar totalmente diferente. Y al siguiente día ves a la persona ya viene, pero cuando uno tiene ¿cómo te puedo decir? Mira, hoy en día tú vas a las iglesias y ya no más falta que salga Raúl Velasco y le diga, y el hermano Urano que viene de visita, ¿sí o no? Sí. Lo mismo que ella ha hecho la iglesia, entretener a la gente para tenerlas ahí con sus luces y sus acá y hasta reggaetón les ponen. Sí. No estoy mintiendo. Sí. ¿Por qué? Porque están trayendo la atracción del mundo afuera, la está trayendo dentro de la iglesia. La están trayendo esas atracciones de allá afuera para entretener a los que se dicen ser creyentes. ¿Y qué pasa a la gente en la congregación? Apoyan, aprueban, y ahorita está mal el que está bien y está bien el que está mal. ¿Me equivoco? Porque ¿a quién le están sirviendo? ¿Qué les decía Nabal? Elías, grítale más fuerte, a lo mejor te oye. ¿Qué están haciendo? A lo mejor está trabajando, dije. A lo mejor anda ya ocupado, trabajando. ¿Ah? Y no los escuchan. ¿Y qué les dicen? Grite más fuerte, hermano. ¿Ah? Dígale aleluya más fuerte, hermano. Bueno, ¿le están haciendo o se lo estás imponiendo? Manipulando, ¿verdad? Manipulación. Y no dice la escritura que iba a haber una Babilonia en este tiempo. Misterio grande, Babilonia la grande. Un misterio religioso. Que ni cuenta se están dando, que es la madre de todas las rameras, de todas esas rameras. ¿Sí? ¿Qué son las rameras? Prostitutas. ¿Y qué hacen las prostitutas? Se meten con otras personas que no son su marido. Nuestro marido se llama Yeshua HaMashiach y nosotros no nos mezclamos con otros dioses. Nuestro único marido, espiritualmente hablando, es el Señor Yeshua. Nadie más. Y nuestro único Padre es el Padre Celestial y el Espíritu Santo que nos enseña y nos guía y nos muestra.
No somos una prostituta. No andamos toqueteando con lo que el mundo le ofrece al mundo y la iglesia tanto se le cae la baba por las mismas cosas que ellos están haciendo allá. Están añorando y ser como ellos y lo están trayendo eso a la iglesia. A la genuina, dice que genuina iglesia. Yo me pregunto si es la genuina iglesia, porque la genuina iglesia no lo permite. Amén. Una de las cosas, Leo, que también he escuchado testimonios, o sea, con personas, aun cuando tú evangelizas o cuando tú hablas, una de las cosas que la gente dice, oye, ¿sabes que cuando fui, pues me querían manipular, me decían que si no danzaba? De hecho, una vez yo estaba en la iglesia y dije, y fue cuando el ministro de alabanza dijo, vénganse a danzar, el que no danza es apático. Entonces hubo gente que se molestó, pues como Pues diciendo, sí. y ahorita lo que hablas es bien importante, pues de que lo sepamos, porque es algo que te dicen, si tú no danzas, tú no eres espiritual, no estás mal con Dios, eres de lo peor. eres de lo peor. Sí. Y cuando sabemos que el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras, aún estando tú adorando en tu paz, en tu silencio, Él está obrando. Él está ahí. Ah, sí. A la manera tuya, a la manera del otro. Sí. Él es tan grande que Él puede tratar con cada persona individualmente. Y fue lo que Elías con Dios, era su trato, cómo Dios se manifestó con Exacto. Elías, porque era su manera de comunicación. Yo creo que Dios tiene una manera de comunicarnos con nosotros, ¿no? Sí. Y hay veces que la gente te quiere imponer esa manera. No, es que Dios así no Así opera, debe ser, si así no debe estás ser. mal. Ajá. Así. ¿Sí? Entonces, no, mi hermano. Entonces, mi punto es este, de que estoy tratando de mostrarles cómo se mueven esos espíritus de confusión. Esos espíritus de la Babilonia, la ramera, la prostituta, la que está engañando hoy en día al mundo, bien fácil. Tienen el mundo dentro de la iglesia y ya en realidad lo espiritual lo han hecho a un lado, lo verdaderamente espiritual, y están haciendo totalmente lo del mundo. Han implementado muchísimo la tolerancia. Ajá. Y eso se debe a cabo al estudio que están haciendo en las Naciones Unidas, de la paleontología, cómo juntar todas las religiones juntas, ¿Y cómo lo crees que lo van a hacer? con carisma, con tolerancia, con emociones. Nada espiritual, ¿verdad? No. Pura emoción, ¿verdad? ¿Y de qué está llena? Y hoy, por eso la importancia de conocer qué es espiritual, qué es emocional y qué es físico. Y hoy en día no saben ni qué es espíritu ni qué es almático. Y cabe mencionar que no es que las emociones sean malas. No, pero Las tienen su emociones, función. Dios nos las dio, ¿verdad? Tienen su función. Tienen sus funciones, y aparte de la iglesia, se les olvida que hay un orden. Sí, David danzaba, pero ¿dónde? En la Afuera, calle. en la calle. Para un propósito y como señal. ¿Captaste eso? Sí, ¿Ves lo que han hecho? danzaban fuera después de cuando cayó la pared de Jericó. En gloria, en aleluya, afuera. Alrededor de. Exacto. Pero ya haciéndose dentro de una sinagoga, existe un orden. Exacto. Y Un no puede respeto. la persona decir que es del Espíritu cuando el Espíritu es Dios, Dios es un Dios de orden, No de desorden. no de eso. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú observas muchas de las manifestaciones llamadas espirituales son satánicas. De hecho, en la Biblia no dice que por cuanto no creyeron la verdad, Dios les mandó un espíritu De error. De error. Por andar en el espíritu de iniquidad. De hecho, hay un video que sale que un pastor sale que están en una iglesia y están danzando, y el pastor llega como él hizo como un teatro para ver, y que la gente y que así, que está según él lleno del espíritu, pero él se dio cuenta y que dice, oye, ustedes están por emoción. O sea, ni estaban realmente ni tocados. Pues, o sea, yo fingí, me vestí de... Bueno, De pordiosero. ajá, como de pordiosero, y que ahí viene el enemigo y todo, y como las emociones, como decía... Se dejaban ir por la vista, no por por discernimiento. discernimiento. Y qué tan importante es eso, porque realmente no se habla, y es algo que si tú vas con la gente de afuera, dice, oye, no van por eso, porque les han inculcado, ¿cómo te puedo decir? Los han querido manipular, imponer, pues. A través de emociones. Como si hacíamos, si no son Y como nada. la gente desconoce Ajá. esa área bien, qué tipo de emociones se están moviendo, ellos le dicen que son espirituales. Ujú. No, son emocionales. Por eso
Dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y lo emocionalmente se ha de entender mentalmente. ¿Sí? Pero no lo hacen así. ¿Por qué pasa eso? Porque dice que el espiritual juzgue. Pero ¿y si no hay gente verdadera espiritual? ¿Cómo va a juzgar? Sí. Y luego si le llama la atención a alguien, hermano, nos está pasando aquí de lanza, cálmese. Fue doña Pancracia, cuidadito, lo botan. No, Porque es la que más diezma. Favoritismo. Sí. O sea que el Señor ya no cuenta, sino que ahí cuenta la jerarquía local. O cuando a uno un punto de decir, sabes que esto no está correcto, ¿no? Pues Ajá. la palabra, no juzgues, o sea,